ኤች አይ ቪ የያዙትን ሰዎች ስናይ በጣም እንፈራ ነበር። በምን መተላለፊያ መንገዱንም አናውቅ ነበር። እጅ ለእጅ ብንጨባበጥም የምንሞት ነበር የሚመስለን። አሁን ግን ኤች አይ ቪ ፖዚቲቭ ተያዛት ጎረቤቴ ጋር በጥሩ ጓደኝነት እንኖራለን። ድሮ ኤች አይ ቪ በጭራሽ አንወያይም ነበር። አሁን ግን እርስ በራሳችን እንበረታታለን ሄደን ለመመርመር። በቱል መልካም ውለታ ስለሰው በትንገላታ ከሌለክ ማናለደ ስሜ እንዳለ አስማራ ይባላል። ኪስነው የቀሮዳ አምሬፍ ካሰለጠናቸው በሺህ የሚቆጠሩ ላቦራቶሪ ቴክኒሻኖች አንዱ ነኝ። በማዕከላችን ከምንሰጣቸው አገልግሎቶች አንዱ የኤች አይ ቪ ምክርና ምርመራ አገልግሎት ነው። ወደ ላይ አድርገን ስለሆነ መንፊው ችግር የለውም። የስራውን ሂደትና ውጤት ማንኛውም መረጃ ለመንግስት አካል ያው ሪፖርት እናደርጋለን እንሰጣለን። ይህም ለመንግስትም ሆነ ለጤና ድርጅቶች የተሻለ ፕሮግራም እቅድና አላማ እንዲያስተካክሉ ይሆናቸዋል። ምንም ያህል ህይወታችን ቢሻሻል ጤነኛ እስካልሆንን ድረስ ዋጋ የለውም። ተስፋዬ ልጆቻችን ኔጌቲቭ ሆነው እንዲያድጉ ነው። Thank you. Phumem khanya kude ngifunde ngengculaza yithi namhlanje ngculaza uzoyidenga ngithi yithi namhlanje ngculaza uzoyidenga ngithi yithi namhlanje ngculaza uzoyidenga ngithi yithi namhlanje ngculaza uzoyidenga Tina siphume mkhanya kude sifune ngengculaza yithi namhlanje ngculaza uzoyidenga ngithi yithi namhlanje ngculaza uzoyidenga. Bueno, yo creo que en el vídeo os habéis hecho... Este no era el de 7 minutos, este era un poquito más largo, pero mira, yo creo que ha venido bien, a pesar de todo, porque también es un poquito más completo, ¿no? No voy a repetir muchas de las cosas que aquí habéis visto y no hace falta que os explique nadie. Aparte, insisto, si en algún momento queréis preguntar, por favor, preguntáis. Haría hincapié en 3 cosas. En la primera parte habéis visto esa comunidad, los turkana, esos nómadas, que iba esa persona diciendo, yo soy un amigo, una persona en la que confían. Esa es una figura fundamental para nosotros, la de los voluntarios. La organización es una organización que en África subsahariana es muy importante, que en algunos países tiene implantación casi omnipresente, pero por mucha gente que haya trabajando en la organización, lo que da verdadera capilaridad y permite llegar a zonas rurales como esta es la figura de los voluntarios, o sea, es fundamental. Mirad, hay una frase que dicen la organización en inglés, hablan de bridging the gap, es decir, tendiendo puentes, y es algo también que es un leitmotiv de la actividad de AMREF, es decir, aquí tenemos uno de los extremos de ese puente, son los voluntarios. A zonas rurales están consiguiendo llevar ese concepto de salud de una forma tan básica pero tan necesaria como identificar los casos, en este ejemplo que veíamos del documental, de tracoma, no solamente de tracoma, también han hablado del VIH y de malaria, pero específicamente llevar la cuenta con esas bolitas de los casos de tracoma, una enfermedad que aquí muchas veces ni oímos hablar ni sabemos lo que es, la oncocercosis a lo mejor suena un poco más, la ceguera de los ríos. El tracoma directamente mucha gente no sabe ni lo que es y es algo que puede llegar a producir ceguera, pero que va muy ligado a la higiene en general y en concreto a tocarse los ojos con las manos sucias. Estos voluntarios llevan a cabo una de las funciones fundamentales de la organización allí. O sea, si fuéramos muy esencialistas diríamos que en 2 palabras, AMREF es África
y es formación. Formación en materia de salud. O sea, cosas tan elementales como ese lavarse las manos que comentábamos, es una de las enseñanzas fundamentales, insisto, que aquí, como nos lo han enseñado desde que éramos así, no nos damos cuenta que personas como este voluntario están enseñando a esas comunidades, es decir, una labor de prevención a ras de suelo, pero que es fundamental. Otra cosa que yo os digo, yo no soy médico, yo vengo de trabajar en temas de publicidad y de marketing, yo trabajo en el departamento de marketing y comunicación de la Fundación, y de entrada me chocó muchísimo cuando yo supe que aquello existía, era lo siguiente que hemos visto en Sudáfrica, lo de la sangoma, lo de la curandera. Vamos a ver, aquí tenemos una idea, ya después de siglos, de la idea de la medicina occidental, la medicina científica, la medicina de verdad, de lo que debe ser una atención sanitaria. Es decir, aquí la idea de un curandero, pues lo tienes como algo folclórico, pero como algo absolutamente desterrado de nuestro día a día. En África es distinto, como todo. En África todo es distinto. Porque en África los curanderos y curanderas son un referente para sus comunidades locales. Es decir, volvemos a lo que hablaba antes de ese tender puentes. Los países africanos, los países donde trabaja nuestra organización, tienen sus gobiernos, mejores y peores, tienen sus ministerios de salud, pero tenemos que tener muy claro desde el primer momento que ellos son soberanos, es decir, esos gobiernos con las carencias y esos ministerios con las limitaciones que tengan, son los que tienen que establecer las políticas sanitarias. Nuestra organización está para ayudarles y para complementarles, pero no para inventar la rueda y mucho menos para llevar, y eso es una idea muy de atrás, pero que todavía pervive, de enseñarles nosotros que somos del norte, que somos europeos o que somos norteamericanos, a ellos cómo se hacen las cosas. Nosotros sabremos una parte de la película, pero su realidad la conocen ellos mucho mejor que nosotros. Entonces, allí los curanderos, las curanderas, son un referente en salud. Los ministerios de salud, que trazan esas políticas y que con esos medios de los que disponen y la ayuda de organizaciones como la nuestra, no únicamente, hay muchas otras, tratan de esos planes implementarlos. Pero para implementarlos no solamente hace falta dinero, que hay poco, y personal cualificado, que también hay muy poco. Hace falta no romper las estructuras previamente que existían. Y ahí es donde entran las curanderas. ¿Por qué? Vamos a ver. Imaginaos que aquí aterrizara un platillo volante con unos seres de la galaxia Puturru de Foix que tuviesen una serie de soluciones para problemas de salud de los que nosotros padecemos, vamos, años luz, y nunca mejor dicho, por lo de la otra galaxia, de lo que es nuestro conocimiento científico a día de hoy. Pueden ser unas soluciones maravillosas, pero si tú tienes uno de esos problemas y a ti directamente te acude el marciano, lo más normal es que desconfíes, y lo más normal es que resulte un salto tan grande de tus referentes a lo que ese ser extraño te quiere intentar vender o te quiere ayudar, en definitiva, pero tú recelas. Las curanderas son ese escalón intermedio, es decir, siguiendo con el ejemplo del marciano, si ese marciano habla con vosotros, con profesionales de la medicina, explica los cómo y los porqués, y a partir de ahí vosotros a los pacientes les contáis los cómo y los porqués de esa solución del marciano, hay ya un camino abierto. Esto es exactamente lo mismo. Desde hace muchísimos siglos, los curanderos son una autoridad, son la salud. Los ministerios saben cuál es la medicina científica, pero tienen que llegar a esas comunidades. Y por otra parte se da otro fenómeno, que cuando surge y cuando llega un cierto nivel de conocimiento en la población, que existe la medicina científica y sobre todo un nivel de conocimiento en los gobiernos, los curanderos pasan a ser, en muchos casos, marginados. Es decir, se da la circunstancia de que aquellos que pueden ser el puente para llevar las soluciones efectivas de salud a las comunidades se ven marginados porque eso no es medicina de verdad, eso no es ciencia, eso es un poco superchería. Una de las labores que AMREF y otras organizaciones han desarrollado allí es una doble labor de ganarse a esos curanderos para la medicina científica, es decir, decirle, pues mira, determinadas cosas que tú haces o que tú recetas o el tema de los huesos y tal, tú lo puedes seguir haciendo, pero a personas que hayan pasado por centros, a dispensarios como los que habéis visto y se les hayan mandado unos medicamentos para determinadas enfermedades, tú encárgate de que se tomen esos medicamentos.
Y no es que te diga yo que te encargues así porque sí, es que yo a ti te voy a capacitar. Por eso decía, mis ancestros me han dado el poder, pero Amref me ha dado el conocimiento. Te voy a capacitar para que sepas los cómo y por qué de esas medicinas que les mandamos. De esa manera pasan a estar integrados dentro del sistema oficial de salud. Fijaos qué juego tan curioso. Y al mismo tiempo no suponen un salto chocante para la gente que desde hace generaciones su idea de salud, su idea pues en fin, lo que sería aquí un médico de cabecera, son estas personas. Y eso es fundamental. Y luego, en tercer lugar, hemos visto en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, bueno, uno de los mayores barrios chabolistas de África, Quechene. Quechene está, lo que es el término de Addis, es una ciudad enorme, y es lo que habéis visto en esas imágenes, es decir, es una extensión inmensa de chabolas, sin agua corriente, en fin, es tremendo, ¿no? A esa pobreza y esas carencias, como decía la chica que aparecía, la señora que aparecía en el vídeo de alimentación, se une el desconocimiento y problemas que aquí a veces también nos resultan muy lejanos, como el estigma de la enfermedad. O sea, aquí demasiadas veces nos estamos ciñendo a lo que es la enfermedad en plan microscopio, es decir, hay unas causas objetivas, hay unos perjuicios, bien, pero es que luego está la carga psicológica y está el aislamiento que por desconocimiento, por mitos, en fin, básicamente por desconocimiento, estas personas padecen. Lo que estaban diciendo es que antes no sabíamos el SIDA de dónde venía. A ver, seguramente todos hemos oído o hemos leído, aunque sea lo hemos visto en la película como en Ben-Hur, cuando estaban los leprosos, que eran unos apestados que tenían que estar alejados porque vete tú a saber esos cómo te contagiaban y a ver qué podía pasar. Pues con esto es exactamente igual, en moderno y en color, pero es exactamente lo mismo. Entonces, se trabaja mucho, y eso también es labor de formación, para quitar esos miedos basados en los mitos y en el desconocimiento, pero se trabaja mucho también para luchar contra el estigma. Esto de los grupos de ayuda mutua que habéis visto, que hay una persona de Amref, un chico con una gorra roja que les va explicando los cómo y los porqués, es fundamental. Es fundamental porque a los enfermos estás ayudándoles a que no estén aislados y a los que no están enfermos les estás dando el conocimiento para que no los aíslen. O sea, al final eso es toda una maquinaria que permite, aunque cueste muchísimo y más en situaciones como esa de carencia de casi todo, pero ir paulatinamente dando pasos en mejorar de forma consistente la salud en África. Voy a tratar de no enrollarme mucho, contaros, la organización esta, ¿cómo nace? Pues nace en el año 1957 y, aunque aquí habéis visto eso que os decía de africanidad, no habéis visto un solo blanco en todo el vídeo, nace por 3 médicos británicos. En el año 57 Kenia era todavía un dominio del Imperio Británico, estamos hablando de hace muchos años, 55 años ya. Y estos 3 médicos, 2 ingleses y un norteamericano, que estaban muy comprometidos con la salud y que veían las necesidades de la población de allí, se dieron cuenta de que en ciudades pues, todavía había cierta asistencia sanitaria, pero en zonas remotas, en el campo, donde no llegaba nada, no había carreteras, no había, por supuesto, ferrocarril y en muchos casos no había vías fluviales, la situación era tremenda, era verdaderamente de la edad de piedra. Decidieron estos médicos aprender a volar, comprar unas avionetas y llevar la salud a zonas remotas del continente mediante avionetas lo suficientemente ligeras como para poder aterrizar en campos medio llanos. Y ahí llevaban la salud, salud entendida como su conocimiento médico, como sus capacidades quirúrgicas para resolver in situ bastantes dolencias. Insisto, aquí tenemos la idea de salud es un hospital y cirugía es un quirófano. Yo podría enseñaros fotografías históricas que a mí me parecen preciosas, que me parecen impresionantes, de cómo están operando en la parte trasera de un Land Rover debajo de un árbol. Le dices, pero qué barbaridad, ahí no se dan las condiciones de asepsia. Ya, pero vamos a ver, eso está muy bien. Pero ¿qué es lo más importante para operar? Un cirujano, ¿no? Bueno, pues el cirujano estaba. Y todo lo demás, siendo muy importante para nosotros, en una situación así es secundario, porque lo que marca la diferencia es ese acceso a la salud. Y eso es lo que hacían ellos, y ese es el origen de la organización. Por eso lo de Flying Doctors, esos médicos que volaban. Conforme fueron pasando los años, ese concepto de salud que viajaba en avioneta se mantuvo. Ahora después vemos un vídeo súper breve, este sí que es muy breve, para que veáis que sigue existiendo. Pero se fue abriendo el foco de la actividad de Amref. Se fue abriendo la extensión geográfica, como os decía,
La central está en Kenia, la organización empieza trabajando en Kenia, pero a día de hoy está en 7 países de África subsahariana. Está en Kenia, está en Tanzania, en Uganda, en Sudán del Sur, en Etiopía, en Sudáfrica y también está en Senegal. Hemos abierto hace poco en la zona del África francófona una oficina. Y os decía, ese área de actividad también se va abriendo, y se va abriendo a las cosas que son necesidades objetivas y que son, pero de sentido común. Agua y saneamiento. O sea, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo. Es que no hay ninguna variable que si tú tocas, establezcas una correlación más directa y más llamativa entre mala y buena salud, que el no disponer de agua potable y de agua segura para el consumo humano, a disponer de ella, por diarreas, por enfermedades vinculadas con agua estancada. Hombre, la malaria requiere de agua estancada, bueno, no únicamente, también se da en ríos, pero desde luego todo lo que son temas gástricos es tremendo. Salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, pues también es fundamental. Ahí os comento, luego os invito a que os metáis en nuestra página web y conozcáis la organización un poco más en profundidad, pero estamos preparando una primera campaña internacional, las oficinas del norte. Antes he hablado de África, hay 7 oficinas en África, pero hay otras 12 oficinas en Europa y en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Estamos preparando una campaña que se centra precisamente en formación de matronas para luchar contra la inaceptable mortandad de mujeres y niños por partos no atendidos. O sea, es tremendo, es tremendo. Las cifras, me parece que es en torno a 280.000 muertes al año entre madres y niños por esa falta de atención. Y eso se puede solucionar formando personal que atienda esos partos, ¿no? Hay muchas dolencias o muchos problemas sanitarios derivados de eso. Pues, por ejemplo, otra de las áreas en las que se atiende es cirugía. Hay un programa que va muy vinculado a lo de las avionetas, que es el programa Outreach, o de cirugía de alcance. Es decir, se organizan campañas quirúrgicas específicas, o sea, se determina, pues vamos a operar casos de quemados, por ejemplo, porque en África hay muchísimos problemas por quemaduras. Se cocina en el interior de las viviendas, a ras de suelo, hay muchos niños, son familias muy grandes, la madre está a 1000 temas y no puede vigilarlos en todo momento, hay mucho tema de quemaduras. Hay muchos casos también de labio leporino. Y hay muchos casos, que por eso enlazaba con lo del tema de las matronas, de fístula vesicovaginal, porque hay partos donde no hay ni matrona, ni por supuesto obstetra, ni nadie que esté atendiendo ese parto. Hablamos de partos que pueden durar días, y que se produce una fístula que une pues, la vagina y el ano, que da lugar no únicamente, como es obvio, a la incontinencia, sino al aislamiento social, al estigma, a convertirse de nuevo en esa figura apestada dentro de su propia comunidad. Y eso se puede solucionar con un cirujano de una forma muy simple, pero eso no está al alcance en demasiadas ocasiones de esta gente. Se trabaja mucho también, y eso va unido a lo del agua, y lo he mencionado antes de pasado, en la malaria. La malaria sigue siendo un asesino silencioso en estos países. Es algo tremendo. No hay